vamos ya sí con la ponencia inaugural. Tenemos con nosotros a Fernando Valladares, es investigador del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y es profesor de Ecología en la Universidad Juan Carlos I de Madrid. Es un entusiasta desde siempre de las plantas y de los bichos, aun cuando no era consciente. De ello es testigo una foto de cuando era demasiado pequeño para tener recuerdos. Él es doctor en Ciencias Biológicas de la por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta en su haber con premios extraordinarios en licenciatura y en el doctorado. Hablar de su trayectoria es hacer un repaso por más de 56 páginas de su currículum vitae, otras tantas demasiado extensas si nos paramos a leer todos sus escritos. Actualmente lo podéis leer en el blog Ciencia Crítica del diario.es, aunque no es el único medio en el que hace apariciones, lo podéis ver en televisión, radio, prensa y en podcast. Siempre está dispuesto a contribuir a un mundo mejor porque el futuro está pasando. Eso sí, se necesita más compromiso y menos postureo. Con todos ustedes, Fernando Valladares, doctor en Ciencias Biológicas y investigador del CSIC. ¿Quién ha conseguido desmontar aquella frase que le dijo su familia de Fernando, la biología no sirve para nada, cuando le dijo, mamá, quiero ser biólogo? Adelante, por favor. Paso por detrás. Muchas gracias por la presentación, ha sido muy simpática y así me gustaría que fuera toda la presentación, que pasará, os lo digo, por momentos difíciles, pero como la vida misma, que nada es placentero si no se pasa con un poco de esfuerzo. En la presentación toco un tema que es ineludible en unas jornadas como hoy, ¿no?, que es la energía, pero veréis que lo voy a entrelazar con un montón de cosas. Quizá algunos y algunas que no me conozcan se quedarán sorprendidos por las cosas más variopintas que hoy os propongo, ¿no?, desde la cara de sorpresa de un CEO de Petronor hasta mensajes esperanzadores basados en los derechos humanos. Así que podemos empezar de muchas maneras, pero vamos con la primera de la mañana, ¿no? En el momento en que me deje el mando avanzar. Pequeñas cuestiones técnicas que las vamos a resolver rápidamente de la mano de David. A ver. Bueno, os voy adelantando sin tanta imagen, porque el comienzo me lo sé bastante bien. Mirad, esta es la primera imagen, la segunda, pero no los estoy moviendo yo. Los muevo, ahora sí, ya está, ya tengo el control. Muy bien. Pues como digo aquí, y como esta chica queda mirando a la multitud, hemos logrado lo que podría ser un gran éxito ecológico. Si lo miramos en números, somos mucha gente, 8.000 millones de personas. ¿Cómo lo hemos logrado? Bueno, podríamos estar hablando largo y tendido, habría muchas explicaciones que dar al respecto. Yo lo resumo en dos cosas. Ninguna de las dos cosas lo hemos hecho a propósito. De hecho, el ser humano lo más grande que hace no se lo ha propuesto. Hemos reventado los ciclos de la materia y la energía. ¿Por qué los hemos reventado? Si recordáis los tiempos del bachillerato, la energía y la materia ni se crea ni se destruye. Tan solo se transforma. Pues bueno, somos unos cracks de transformarla, pero transformamos solo una parte, porque somos unos cracks que están aprendiendo. El ciclo del carbono, indudablemente lo hemos acelerado en una parte, pero no en toda. Quemamos los combustibles más renovables que hay en el mundo. Lo más renovable de todo es el petróleo, pero su tiempo de renovación lleva unos cuantos millones de años y como tenemos prisa, pues nos lo gastamos los millones de años en 1 hora o en 20 minutos. Eso es acelerar solo una parte del ciclo. Con el agua hacemos más o menos lo mismo. Resulta que el planeta es azul porque tiene agua, claro, pero el 97,5% es salada. Y nosotros, como muchos organismos, necesitamos agua dulce. Vaya por Dios. El ciclo hidrológico es también muy lento y nosotros somos una sociedad de prisas. No podemos esperar a que el agua se pase de salada a dulce. Así que, ¿qué hacemos? ¿Se la robamos a nuestros hijos? Tranquilamente, sin ningún escrúpulo. Ese es el asunto número 2. La segunda forma por la que hemos encontrado como civilización ser tanta gente es tomar prestado algo que no nos corresponde y lo hemos normalizado. Le llamamos hipoteca. De hecho, ¿qué es una hipoteca?
es darle al banco algo que no tienes, que es futuro. El banco te asegura que la casa o el coche será tuyo, pero tú de momento le das lo único que tiene. ¿Qué es lo que me estáis dando vosotras y vosotros? Vuestro tiempo. Me estáis dando, y yo estoy muy agradecido, un rato de vuestro presente. Bueno, pues hemos normalizado una cosa que debería ser excepcional, que es este canje del futuro por el presente. Lo único que tenemos es presente, pero hemos estirado tanto el concepto de hipoteca que hasta tenemos en Europa los fondos Next Generation, que tienen un nombre maravilloso, Next Generation. ¿Les hemos preguntado a la siguiente generación si nos prestaban el dinero? ¿Estamos haciendo un buen uso de su dinero? Lo dejo ahí, pero desde luego de su agua no lo estamos haciendo muy bien. Pensad que el agua de un embalse tiene que estirarse aproximadamente 10 años, así que cuando la gastamos nos estamos comiendo una hipoteca a 10 años, pero cuando nos gastamos el agua del subsuelo es un agua de a 70 años, a 120 años, depende de la hidrología. Así que es un agua que no es ni de nuestros hijos, es de nuestros tataranietos. Y nosotros la usamos, y mucho, porque tenemos prisa y muchos planes. Entonces regamos aguacates en el desierto, muy razonable y muy sostenible, con un agua que no es tuya. Así que tomar prestado los recursos que no te corresponden ni en el tiempo ni en el espacio es algo que hemos normalizado y que nos ha permitido ser tantos aquí. Tengo aquí un cargo de conciencia viendo a Miriam, que tiene que seguirme a ritmo. Así que en algún momento voy a frenar para que se ajuste a mi ritmo, que a veces me llevo por el entusiasmo. Bueno, indudablemente el ser humano necesitó dos cosas en grandes cantidades para ser tanta gente. Necesitamos comida, indudable, y necesitamos energía. De eso estamos hoy aquí. Con la comida no me voy a alargar mucho, pero quedaros con la idea de que producimos aproximadamente el doble de la comida que hace falta. ¿Que hace falta para qué? Para comer. Pero es que el sistema alimentario global no está diseñado para dar de comer. Sí para alimentar, pero para alimentar al sistema económico, que nunca tiene bastante. Entonces, si tú haces el doble o el triple o el cuádruple de comida, el sistema económico se alimenta y no tiene fin. Pero por producir el doble de comida y tirar un tercio, por ejemplo, que nos sale carísimo, el otro 20% va a los michelines del norte global. Daría para mucho, pero fijaros la tristeza que todos constatamos. 11 millones de personas que mueren cada año de hambre. Pero ¿no decías, Fernando, que sobraba comida? Sí. Precisamente porque producimos tanta comida, hay hambre en el mundo. Precisamente por producirla donde no toca, como no toca, a unos precios que no todo el mundo puede pagar, y luego acabamos tirando porque el mercado, fijaros, muy cerca de aquí, Andalucía, este año ha tirado buena parte de la producción de cebollas, porque venían de Perú y de Chile y de Brasil, que eran mucho más baratas. Es el mercado, amigos. Y todas esas cebollas son básicamente un agua que le hemos cogido a nuestros hijos y nietos. Es un negocio redondo para algunos. Con la energía nos pasa 3/4 de lo mismo, y a esto me voy a dedicar un poco más, ya que estamos en las jornadas que estamos. Necesitamos mucha. A nadie se le escapa que el pequeño problema colateral de la energía, como la hemos estado usando durante más de un siglo, es el cambio climático. Pero básicamente, si lo queremos reducir, el cambio climático es el resultado de haber convertido algo necesario, imprescindible para la humanidad, como es la energía, en un negocio. Porque como veréis al final, la charla al final remonta, os lo digo, porque a lo mejor ahora va en una secuencia de datos y de denuncias y de... a veces me dicen los periodistas, Fernando, es que ridiculizas al ser humano. Yo digo, es que lo de Sapiens nos queda muy grandes, así que mejor tomémoslo con humor, porque muy Sapiens no parecemos ser. El cambio climático afecta a nuestra salud de 1000 maneras. Prácticamente no hay aspecto de nuestra salud que no se vea amenazado de una manera u otra por el cambio climático. Vectores de enfermedades infecciosas, por supuesto eventos extremos, olas de calor, malnutrición, falta de agua. Todo esto está de alguna manera afectando a nuestra propia salud. Y os voy a dar algunas pinceladas de algo muy escalofriante, que son muertos. Claro, la muerte es el último estado de salud. Hasta que muere alguien, normalmente lo ha pasado bastante mal. 9 millones de personas mueren solamente por contaminación, que está muy relacionada con el cambio climático, porque al fin y al cabo es emisión a la atmósfera de lo que resulta de quemar, sea madera, sea carbón, sea petróleo, lo que nos contamina en las ciudades. 9 millones de muertes. Fijaros, los 2 años y medio de pandemia de la COVID llevaron a 7 millones. Es decir, cada año, solo por esta causa ambiental, muere mucha más gente que por la pandemia. Para poner los números
que siempre son como complejos de recordar en perspectiva. Y por supuesto las cosas no ocurren solas. El Homo sapiens, enredando con el medio ambiente, se pone bastantes dificultades en temas de salud. El cambio climático, por ejemplo, se ha demostrado en este trabajo de Mora y colaboradores hace apenas un par de años que la mitad de todas las enfermedades infecciosas, virus, bacterias, protozoos, hongos, etcétera, que nos afectan a nuestra salud, la mitad de ellas se ven amplificadas por un mecanismo o por otro por el cambio climático, porque las cosas no ocurren solas. Estamos tremendamente consternados por el genocidio que está ocurriendo en Palestina. Es un tema al que deberíamos dedicar todos un rato profundo de reflexión de cómo estamos normalizando, tolerando, aceptando lo que está ocurriendo en Palestina, luego en Líbano, y quién será el siguiente. Aprovechando esa sensibilidad que tenemos sobre ese conflicto, os voy a traer también unos pocos de números. Todos los conflictos sumados, incluyendo los que están ocurriendo allí en el Próximo Oriente y en los alrededores de Israel, sumados conllevan 125.000 muertos directos, que son muertes violentas, son muertes horribles, son muertes que nuestro cerebro es capaz de identificar como riesgos. Porque somos un primate que no ha evolucionado mucho en lo biológico del primate que éramos y por tanto las alertas de riesgo siguen siendo las mismas. Nosotros no percibimos un riesgo en el cambio climático porque eso no es una cosa que normalmente no se ve y tenemos que venir los científicos a explicar esto que ha pasado tiene que ver con una cosa más esotérica, más abstracta que es el cambio climático. Pero sí que entendemos que cuando hay sangre, una pierna rota o alguien que se cae, eso es riesgo, porque nuestro cerebro es el que determina ese riesgo. 125.000 muertos directos a los que hay que sumar 100.000 bebés y unos 200.000, 300.000 de otros civiles que mueren asociados a los conflictos por año. 500.000. Muertes horribles, pero es 500.000. Habíamos hablado que por contaminación atmosférica mueren 20 veces más, 9 millones. Nadie sabe cuánta gente muere por cambio climático. Las cifras, cuando las veis que un científico da cifras con muchos ceros, es que es una estima muy grosera. Calculamos que son decenas de millones de personas que mueren al año. 20 veces o más de 20 veces las que mueren por todos los conflictos. Y dedicamos, vamos a culpar al cerebro, aunque probablemente haya otras responsabilidades allí, pero destinamos a defendernos de la guerra, a defendernos de la violencia, un 6% del Producto Interior Bruto. Y sin embargo, a defendernos del cambio climático que nos mata 20 veces más, dedicamos solo un 2%. Vamos a decir que es el cerebro de primate de origen reptiliano el que está detrás de eso. Pero el resultado de una grandísima tensión que se está viviendo en estos momentos, que es nuestro modo de civilización y el cambio climático, esa tensión no va a poder durar mucho tiempo. Y el desenlace lo veremos muchos y muchas de nosotros, porque es tal la tensión que se puede derivar hacia el cambio climático o hacia la civilización. Las dos cosas no van a poder coexistir mucho tiempo. Fijaros, un par de pinceladas de nuestra capacidad de enredar. Nadie se lo propuso, pero hemos encogido la estratosfera. A base de inyectar gases de efecto invernadero en la troposfera donde vivimos, hemos hecho que la estratosfera tenga 400 metros menos de espesor. En esta capa que nos queda a 10.000 metros y que dicen, bueno, a mí qué me importa la estratosfera. Bueno, pues ahí están los satélites que nos permiten volver a casa en el coche a través del GPS. Es imprescindible para las comunicaciones a larga distancia. Tiene un papel importante en la entrada de las naves cuando vienen de misiones fuera de la atmósfera terrestre. El caso es que la hemos encogido y al ritmo al que vamos, le vamos a quitar otro kilómetro de espesor a esa capa para el 2080. Consecuencias, ya lo iremos viendo, porque el ser humano es así. Primero enredo y luego veo. Le hemos cambiado el eje de inclinación a la Tierra hasta 3 veces, y 2 de ellas tienen que ver con el cambio climático. Es un tema bastante fácil de entender, difícil de medir, y ya os digo que el efecto es pequeño. Cambiando el centro de gravedad del planeta. El cambio climático funde el permafrost y las grandes masas de hielo en Siberia, Canadá. Todo eso era un agua congelada que estaba en determinadas zonas. Con el calentamiento eso se funde y los ríos lo van llevando a otras latitudes. Ya tenemos un centro de masas en otro lugar y el planeta se reorienta. Y los días son un poquito más largos. Ya no da tiempo a que un minuto tenga 60 segundos. Solo da tiempo a que tenga 59. Fijaros el tipo de cosas que hace el ser humano. Y esto lo hemos hecho.
Pero el cambio climático no es solo clima. Si alguien viene a contaros el cambio climático y solo os habla de temperaturas, eventos extremos, es como si alguien viene a contaros el cuadro de Velázquez, el de las Meninas, y se tira toda la explicación centrada en el perro. La idea del cuadro no la vais a tener. El cambio climático es muchas más cosas. Este dibujito que ahora os voy a ilustrar no es un dibujito. Estos son gráficas resultantes de una estadística muy potente en un artículo científico publicado en los Proceedings of the National Academy of Sciences. Os lo voy a resumir. La parte de arriba, global warming, calentamiento global, a nadie le sorprende. Subida del nivel del mar, quien más, quien menos, todo lo sabe. Eventos extremos, hablaremos un poco más, pero estamos todo el día oyendo hablar de ellos. Fijaros, desigualdad económica, vaya por Dios, esto igual no lo teníamos tan presente. Resulta que el cambio climático acentúa la desigualdad económica, pues claro, los pobres son más impactados y más pobres, y los ricos son más ricos, impactando más, porque su modo de vida les permite ser más ricos. Y esa desigualdad, luego lo mencionaremos, no solo puede ser injusta o poco ética, que de ética y de justicia andamos muy justitos, pero es que nos cuesta mucha energía. En España esa desigualdad nos cuesta el doble de energía. Si hablábamos de energía y queremos ahorrar energía, solo porque España pase de ser el nivel de desigualdad razonable que hemos normalizado comparado con Nicaragua o con Sierra Leona, aquí andamos bastante bien de desigualdad. Pero esa desigualdad tan modesta de España nos cuesta el doble de energía. Si España fuera un país más igualitario, necesitaríamos la mitad de energía. Los ricos no pagan por su energía. Tenemos una falsa impresión de que ellos pagan por su energía. Ellos pagan lo justo, pero la energía y los servicios de los que tienen mucho dinero los pagamos entre todos. Esa parte no se suele meter en los gastos, en los beneficios, en quién paga y quién debe. Pero globalmente los científicos echamos cuentas y salen artículos como estos en los que te dicen, a ver, esto nos está saliendo muy caro. Pero fijaros, las burbujitas y las consecuencias siguen escalando. Y esto se publicó hace ya varios años. Todavía no teníamos a Putin entrando en Ucrania, ni a Netanyahu entrando en Palestina. Y fijaros, conflictos internacionales en el centro, como un resultado de un montón de tensiones que genera el cambio climático. Por supuesto, ¿alguien piensa que Israel va a devolver los Altos del Golán? ¿Qué son los Altos del Golán? Una situación de momento administrativamente en el aire que tienen el mar de Galilea, en un sitio donde no hay agua y menos que va a haber. Conflictos internacionales disparados por falta de recursos, por migraciones, movilidad. La mitad de las personas que se mueven en el planeta y que abandonan sus casas lo hacen por el cambio climático. Y la fragilidad de los estados, la desconfianza de las instituciones. Ostras, ¿pero no venías a hablar de cambio climático? Es que todo eso está causado por el cambio climático o acelerado o amplificado por el cambio climático. El cambio climático es una realidad muy difícil de entender en primer lugar. Os he dado algunas pinceladas, pero la misma ciencia no termina de entender la multitud de complejos sistemas que interaccionan en un planeta, pues eso, muy interconectado. Pero es muy difícil de aceptar. ¿Qué se ha creído el cambio climático para decirme a mí dónde me voy de vacaciones? ¿O qué coche me compro? ¿O qué zapatos uso? ¿Pero qué se ha creído el cambio climático? Si yo pago mis impuestos, que este cambio climático es muy mal educado. ¿Quién va a aceptar el cambio climático? Proponiéndote cambios radicales en este modo de vida que teóricamente nos hace sanos y felices, lo cual no es cierto, luego lo comentaremos más. Pero de luego lo que tenemos muy claro es que no es nada fácil de mitigar, de prevenir, de atenuar, porque hay muchas causas. Y fijaros, para entender esta complejidad, todos vamos entendiendo que el cambio climático afecta a la energía, por supuesto. Si no hay agua en los embalses, poca hidráulica va a generar energía por esa vía. Y podríamos hablar de muchos impactos en la energía del cambio climático, en los impactos en los alimentos, sequías que no produce los alimentos que estábamos acostumbrados a tener, en la disponibilidad del agua. Esta parte la tenemos clara. Hay otros sectores que a lo mejor los teníamos menos en el radar, como la moda, por ejemplo. Pero lo que os invito es a que pensemos, aunque no lo entendamos del todo, en que todas esas cosas afectadas por el cambio climático afectan a su vez al cambio climático. Es como una relación de pareja. Puede haber uno más influyente que el otro, pero lo que uno hace afecta al otro y lo que el otro reacciona afecta al uno. Eso pasa con el cambio climático y eso hace muy difícil
entender todos esos efectos boomerang o difusos, indirectos, a largo plazo de cuando el cambio climático está cambiando la distribución de plásticos en Almería, la distribución de personas en el mundo, la distribución de agua en el planeta, y eso a su vez impacta en el clima. Quien más, quien menos, todo el mundo ha oído hablar de 1,5 grados. ¿Os suena lo del 1,5 grados? Al menos aquellas mujeres que fueron detenidas en el Museo del Prado y cuando las detenían escribían 1,5 grados, buscando alertar a una población que parece que no termina de entender que la ciencia lleva más de 9 años diciendo, ojo, no pasemos de 1,5 grados, que es peligroso. 2023, toda la curva de distribución de temperaturas en el 2023 quedaba a la derecha del 1,5 grados. Y este año, en la Cumbre del Clima, ya se ha aceptado con la evidencia científica de que ya no estamos ahí. Ya hemos pasado ese nivel de seguridad. Tenemos otro, que es el de los 2 grados, pero vamos rumbo a 3 o 4. Esta es la realidad, es un poco incómoda. A los científicos nos toca muchas veces decir cosas incómodas, pero os he prometido que luego al final mejoramos. Nueva York, la ciudad del lujo, la ciudad del despropósito en muchos aspectos, una ciudad fantástica pero a la vez loca. No podían salir de casa durante una semana, tuvieras un Ferrari o tuvieras un coche de andar por casa. Fueras rico o pobre, vivieras en Manhattan o en el Bronx, no podías salir por algo que estaba ocurriendo bastante lejos en un mundo globalizado, los tremendos incendios de sexta generación que sufría Canadá. 3 meses después, neoyorquinos y neoyorquinas tampoco podían salir de su casa por unas precipitaciones históricas que inundaron el metro de Nueva York y no permitían salir de casa de forma segura. Hablamos de danas hoy, ¿no? Pero recordemos que el año pasado hubo una tremenda dana, de hecho una dana que llegó hasta Madrid. No es normal que un fenómeno meteorológico típico del Mediterráneo se interne tanto en la península, ¿no? Pero lo que no es normal es que una dana deje 20.000 muertos. Y os digo, cuando la ciencia dice una cifra llena de ceros es que no sabemos exactamente, probablemente serían muchos más, porque Libia tiene unas infraestructuras muy justas, muy mal mantenidas, y cuando cayó esta cantidad de agua reventaron embalses, reventaron muchos sistemas con una infraestructura muy poco mantenida y la tragedia fue tremenda. Esto ocurrió el año pasado y ahora tenemos muy presentes que los mares están calientes, que el Mediterráneo tiene temperaturas de mar tropical, 30 grados de temperatura superficial en el mar Mediterráneo durante semanas. Lo hace por temperatura mar tropical, pero tiene una latitud que no es nada tropical. Esos mares están cada día más calientes y se unen a otros efectos que también están viéndose afectados por el cambio climático. Eso que veis ahí ondular debería ser una línea recta. Eso es la corriente en chorro que nos trae de Estados Unidos a Europa en 1 hora menos que cuando vamos para allí. Es una corriente que viene de oeste a este y que cuando es recta, fuerte y normal, separa zonas frías en el norte de zonas templadas más abajo. Cuando se ondula por efecto del cambio climático, porque ya el gradiente que la mantiene se está desdibujando porque el Ártico se calienta más deprisa que las zonas templadas, se te ondula esa corriente y esas ondulaciones, que lo mismo se ven en Estados Unidos como en Europa, hace que grandísimas bolsas de aire frío de zonas del Ártico empiecen a bajar en latitud y vengan no solo olas de frío, sino que entren en contacto precisamente con lo que no queremos que entre en contacto, con mares, sea el Caribe, sea el Mediterráneo, que tienen mucho calor y mucha humedad, y tenemos un evento catastrófico, unas lluvias de tremenda intensidad. Fenómenos que podían ser naturales se ven amplificados por al menos 2 mecanismos por un cambio climático del que apenas se habla en la cumbre que acaba de terminar de cambio climático en Azerbaiyán, donde el presidente decía que el petróleo, el gas, son regalos de Dios. Que yo no cuestiono que Dios nos haya regalado eso, pero creo que no nos ha regalado mucha sensatez para usarlos. El hecho, como decía antes, del pequeño problema del cambio climático es haber convertido algo esencial como es la energía en un negocio. El orden de los factores altera el producto. Ya sabéis que la suma da lo mismo, pero para la resta no es lo mismo 3 menos 2 que 2 menos 3. Pues eso pasa con los derechos humanos y los servicios de la humanidad frente al negocio. Creo que nadie está en contra de los negocios, pero si el negocio va primero, 11 millones de personas se te mueren de hambre produciendo el doble de comida. Y con la energía nos pasa lo mismo. Y una pregunta retórica. ¿Saldría rentable usar combustibles fósiles o cualquier forma de energía si incorporamos los gastos sanitarios
si incorporamos los gastos humanitarios y sociales en el precio del gigavatio o del kilómetro que haces con gasoil. Fijaros, una pregunta nada retórica. ¿Cuánto cuesta un litro de agua? Pues un litro de agua, ahí tenéis unas estadísticas a nivel mundial en el gráfico de la izquierda, viene a costar más o menos lo mismo que un litro de diésel. Fijaros la cara de este señor, CEO de Petronor, cuando tomó constancia de esto. Dice, ¿cómo es esto posible? En una gasolinera que te cueste lo mismo el agua que fluye por los ríos, sin transformación ninguna, con un producto que hay que extraer del subsuelo, hay que almacenar, hay que depurar, hay que transportar, hay que proveer, y vale lo mismo. Al menos sorprendente, ¿no? Aquí el CEO mantiene su sorpresa, pero no es nada normal. Y desde luego lo que no es nada normal es que, habiéndonos propuesto reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, sigamos produciendo el 80% de nuestra energía actual a día de hoy a base de quemarlos, y que los gobiernos subsidien unos combustibles que habíamos dicho que los teníamos que dejar, como un cocainómano que le tienes que ayudar a que deje la cocaína y tú se los pones subsidiados. Incluso la aviación no tiene impuestos. ¿Nos parece normal? Bueno, es también retórico, pero es muy personal. En esto de la energía estamos ahora mismo sufriendo una fuerte tensión, o estamos entre dos aguas, por recordar a Paco de Lucía y su famosa canción. Los combustibles fósiles nos han permitido llegar aquí, pero sabemos de este pequeño problema del cambio climático. Y las energías renovables son más limpias, pero son más limpias. No son limpias. La única energía limpia es la que no se produce ni se consume. ¿Vamos a usar de forma responsable estas energías más limpias? Es también una pregunta retórica, pero una pregunta que deberíamos tomarnos un poco en serio, más en unas jornadas como aquí. En primer lugar, 3 cositas de estas energías más limpias. No están exentas de huella ambiental en su fabricación, en su ubicación, en su mantenimiento. Y fijaros, pequeña cosa, que vienen los científicos, te echan números y te arruinan una fiesta. Estábamos celebrando los fotovoltaicos. Se calcula que, como tiene una vida útil de 20, 25 años, 30 como mucho, para el 2050 tendremos ni más ni menos que 78 millones de toneladas de paneles solares, con altas cantidades de sustancias tóxicas para las que no sabremos qué hacer. Más vale que vayamos pensando, porque están a la vuelta de la esquina unos cuantos millones de toneladas, que ahora nos parece maravilloso, pero, ojo, usemos las que hagan falta, ni una más, porque todas estas formas de energías alternativas tienen un peaje. Por ejemplo, la biodiversidad, que no es, aquí no me voy a enrollar mucho, una cosa solo de perroflautas y abrazaárboles. La biodiversidad es esencial para el funcionamiento, entre otras cosas, de la civilización humana. Con las prisas de esta transición se nos está olvidando que las leyes están hechas para protegernos. Las estamos forzando un poco. Se ha, de hecho, violado un principio que en el año 92, en la cumbre de Río de Janeiro, nos prometimos todos y todas que no lo íbamos a violar, que era las zonas protegidas solo se podían revisar para ser más protegidas, nunca menos. Era un principio regulador de las leyes. Tenemos prisa, como con el agua, como con los combustibles. Es que tenemos mucha prisa. A ver si podemos poner los molinos rápido. Y se nos olvida que las leyes, que son insuficientes, que vienen lentas, que son incómodas, están hechas para protegernos, y más la legislación ambiental. Pero España siempre está en el top 3 y a veces el campeón absoluto en Europa de violación de la legislación ambiental. Porque en España se piensa que la legislación ambiental es un consejo. Mira a ver si puedes reducir tu huella. Mira a ver si esta zona inundable no me la construyes. La tercera cuestión es que las propias energías renovables son muy sensibles al nuevo clima que están intentando evitar. Vamos a poner solo 2 pinceladas. Granizos de récord. Año a año el tamaño del pedrisco o del granizo va alcanzando dimensiones de museo o de libro Guinness. Ahí tenéis algunas pelotas, algunas de ellas el año pasado causaron incluso la muerte por golpeo de un bebé. Por supuesto que esto golpea los paneles solares. Fijaros la cara de este propietario en Texas. Se estima, ahora os daré un dato, ¿no?, que esto tiene un impacto tremendo que no estamos considerando. Aquí tenéis algunos vídeos espectaculares de cómo se vencen los molinos de viento con vientos para los que no fueron diseñados. Muchos de esos aguantan 200 kilómetros por hora y nos parece una velocidad de viento tremenda. Ya tenemos rachas
en el noroeste de nuestra península de 239 kilómetros por hora, medidos hace apenas 15 días en Asturias. Eso no hay molino que lo resista. De los molinos que instalamos, podríamos hacer un molino que los resistiera. Se calcula que cada episodio de condiciones, que los episodios en general, pero estos episodios meteorológicos adversos reducen la productividad anual de cada instalación solar en aproximadamente un 1%. Y esto no está metido en el AVE y en el haber. Si le metemos los gastos de mantenimiento y qué haremos dentro de 20 años, tenemos que ser bastante más responsables. Fijaros cómo Nystrom y otros han resumido en sus estudios así muy globales de lo que hacemos al planeta. Hemos convertido un planeta vivo en un sistema masivo de producción global. Esto para muchos es motivo de satisfacción, pero indudablemente, aparte de la satisfacción, esto tiene consecuencias. Y la ciencia lo mide en forma numérica a través de los límites planetarios. Y hemos reventado unos cuantos. Los límites planetarios son condiciones para nosotros. Nosotros los humanos somos una de las especies más sensibles y vulnerables a lo que nosotros los humanos estamos generando. Y la ciencia se encarga de medir el oxígeno, la temperatura, el agua que necesita un humano. Y los humanos nos estamos poniendo las cosas muy difíciles. De hecho, aquí veis la evolución en los últimos años de los límites planetarios, que se representan normalmente en verde la zona segura, y a medida que te alejas de esa zona, te vas internando en zonas poco seguras. El cambio climático es uno de ellos, pero más recientemente el agua dulce, ya de una forma estrepitosa, también la pérdida de biodiversidad, diversas formas de contaminación, así hasta 6 de los 9, ¿no? Así que evidentemente necesitamos transicionar a energías límites. Eso no es una opción. Ahora, con lo que estamos viendo y lo que si he sido capaz de transmitir podríamos comprender, debemos ver realmente cuánta energía hace falta, con independencia de lo que nos diga el nuevo oráculo del Producto Interior Bruto, al que todas las noches le rendimos pleitesía mirando el telediario. Crece España, crece Europa, de las presiones de las grandes empresas, que a veces bien intencionadas en su función de negocio, nos están dando cuenta de que nos están enredando en otros aspectos. Y por supuesto de las ideologías. Esto me gustaría que trascendiera las ideologías. Esto es una cuestión de ser humanos. Aquí vienen algunas de las primeras buenas noticias. Os decía, las necesidades energéticas para ser sanos y felices son bajas. Es una buena noticia, salvo que tú ganes mucho cuanto más energía se produzca y se consuma, que eso es lo que hay que hacerse ver. Podemos buscar formas de compensar esas oportunidades de negocio, pero Jackson y colaboradores ven la desigual repartición entre los países, que lo mismo ocurre dentro de los países de la energía, el déficit de rendimiento. Pero a mí lo que me interesa es que veáis en los mapitas, en las gráficas que hay insertados en los dos sitios, esa función en la que se van alcanzando los 9 indicadores de bienestar y salud humanas a medida que tienes más acceso a la energía. Sí, pero hay un valor de energía por encima del cual ya no eres ni más sano ni feliz. Con lo cual, si queremos ejercer de sapiens, donde deberíamos quedarnos es en ese valor, en el valor de suficiente energía para ser sanos y felices con 9 indicadores objetivos. Y eso son 75 gigajulios por persona y año, que es la mitad de lo que consumimos y producimos en España. Ya voy a ir acabando. Esta es la parte buena, así que bueno, decir que hay varias cosas que podemos hacer, tecnológicas por supuesto, pero no solamente. No caigamos en la tentación de que la salida es científica o que la salida es tecnológica. La tecnología y la ciencia son referencias, pero no son la solución. La solución es política y social. Y tenemos que ponernos de acuerdo en lo básico. Yo hago lo que puedo. Algunas recomendaciones, pero pensar que la sostenibilidad no es una opción. No es una opción porque si nos preocupa el dinero, los eventos climáticos están causando tanto gasto económico. Aquí tenéis la evolución de los eventos de $1 billion disaster, los desastres de 1.000 millones, de 1 billón norteamericano. 25 tuvieron solo en Estados Unidos el año pasado. Sencillamente no tenemos dinero para hacer frente al daño que estamos causando hoy por el cambio climático. ¿Y qué hacemos cuando no tenemos dinero? Nos hipotecamos. Pedimos prestado a nuestros hijos el dinero que no tenemos para hacer frente a un cambio climático que estamos sufriendo hoy. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y qué tal si implicamos a nuestros hijos en las decisiones? La desigualdad crece y lo que os decía al principio, esa desigualdad que no para de crecer nos cuesta energía y nos cuesta recursos. Y mitigar todo esto es
posible. No digo que sea fácil. La gran distancia entre que sea posible a que sea fácil. No es nada fácil, pero se puede. Y además trae consigo un modo de vida alternativo. Ahorraríamos muchos muertos, ya que antes hablé de muertos, si nos ajustáramos al Acuerdo de París. Si redujéramos las emisiones que dijimos que íbamos a hacer, los científicos calculamos cosas, y por lo menos todos esos millones, del orden de 10 millones de personas, no morirían, y serían probablemente muchas más, es un cálculo conservador, si cumpliéramos el Acuerdo de París. Es una manera de verlo en positivo, todo lo que podríamos ganar en mejoras del bienestar humano. Hemos creado una civilización entre todos y todas, y creo que no tiene sentido culpabilizar más a unos y a otras. Ahora se trata de poner solución a una civilización que antepone la economía a las personas, que una economía que no limita la producción y el uso de los recursos y por tanto nos lleva a reventar una y otra vez y cada vez más los límites planetarios. Nadie limita una economía que nos hace edificar en zonas inundables. De todo esto y mucho más hablo en el libro de la recivilización, donde he hecho un esfuerzo de ver esto como una oportunidad. Por eso lo de la recivilización, porque es un modelo que tenemos que poner completamente patas arriba, poniendo los derechos humanos como referencia, que también está inventado, no hace falta inventarse muchas cosas. Aprendamos y atrevámonos a ser humanos. Es muy difícil, pero es posible. Muchas gracias. Me he alargado un poco. No pasa nada porque nos vamos a alargar un poquito más con las preguntas que te van a hacer. Vamos a dedicar un momento. Decidme que tenéis alguna pregunta para Fernando aquí. ¿Alguna habrá, no? Encantado. ¿Nada? ¿Ha quedado todo claro? Por ahí allí hay al fondo otra. Perdón, es que de lejos no veo. Darle voz. Hola, hola. Hola. Se habla siempre mucho del tema de energías renovables, pero y de mucho de la investigación, pero yo, en mi caso particular, también soy alguien que defiende mucho, aparte de las renovables, el tema de las energías nucleares, que aunque actualmente sí es cierto que tienen un componente que no es renovable del todo, como puede ser el uranio en este caso, pero la investigación y el desarrollo de los reactores de fusión, que actualmente van bastante bien, ¿cómo valorarías esa herramienta? La energía nuclear de fisión, porque estamos siempre anhelando la de fusión, que es la que ocurre en el Sol y que produce agua y es muy limpia, pero esa no la dominamos. Así que la que usamos, la que sabemos, la de fisión, recordar cómo empezó todo. Empezó una carrera con el ejército nazi para matar con más eficiencia que ellos. Así empezó todo. Bien. Los científicos encargados del proyecto Manhattan se tiraban de los pelos diciendo, Dios mío, la que hemos liado. No lo decían así, pero es la lectura histórica. Ahora veamos la energía nuclear hoy. La energía nuclear hoy no es barata, no es limpia y no está exenta de riesgos. Así que yo dejo piezas para que cada uno decida. El debate de la nuclear en España, en países como España, estaba muy resuelto porque la sociedad española mayoritariamente había entendido que es una forma de energía que no compensa las ventajas con los beneficios que pudiera tener. Que por supuesto tiene beneficios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de noche, cuando no hay fotovoltaica o eólicos, puedes tener una central nuclear produciéndola. Claro que tiene ventajas. Lo que se trata, y por eso decía que no es una contestación ni tecnológica ni científica, es una decisión política, social y humana. ¿Estamos dispuestos a correr los riesgos de Fukushima y Chernóbil? ¿Ocurren muy poco? Sí, pero cuando ocurren no tenemos ni agencia de seguro que pase por allí, ni forma humana de ponerle a aquello ningún control. No tenemos la más mínima idea de qué hacer con los residuos nucleares, porque esa es la realidad, la vida mínima. Fijaros cómo es la situación, que hace apenas un par de décadas los residuos nucleares los tirábamos al mar. Ahora vamos al mar y vemos que muchos de esos bidones están rotos por el oleaje. Decimos, ¿seríamos bestias? Bueno, hemos mejorado un poquito, pero seguimos sin tener una oferta segura para los residuos radiactivos. Yo soy demócrata. Si bien informados de los riesgos y las ventajas decidimos nuclear, como si decidimos pegarnos un tiro en un pie, yo me lo tiraré, soy demócrata, y luego voy cojeando. Pero la energía nuclear no compensa. La que esté, a lo mejor la podemos hacer durar. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar a la transición y tiene sus ventajas, pero indudablemente sale mucho más cara si tenemos en cuenta todo lo que una central nuclear conlleva
al final te sale carísima. Por supuesto que tiene emisiones, no en el momento de la fisión, ¿no? En el momento de la fisión no produce nada y dicen, qué limpia es. Y todo el sistema de seguridad, transporte, toda la infraestructura, todo lo que va asociado a que se produzca esa energía, eso tiene muchas más huellas que, por supuesto, las energías más limpias, ¿no? Así que yo lo dejo ahí. Yo como científico no quiero sonar dogmático, pero hay, en mi opinión, bastante peso para reconsiderar profundamente nuestra adicción a la energía, a la que parece que nunca tenemos suficiente. Y claro, a un cocainómano le das un alijo de 1 kilo de cocaína, que es una central nuclear, y va a ser muy difícil que diga que no. Voy a pasar por aquí atrás había otra pregunta por ahí. Si no recuerdo mal, me había parecido perfecto. Ya. Adelante. Fernando, bueno, yo quería aprovechar sobre todo para mostrarte el apoyo en esta campaña de ataque y acoso que acabas de decir. Y mi pregunta, no me quiero extender mucho, pero mi pregunta va relacionada con la que acabamos de vivir con el drama de la Dana. La respuesta que se está dando desde algunos ámbitos es que lo que tenemos que hacer es construir más presas. Al igual que cuando hablamos de sequía, la solución que se plantea, por ejemplo, en nuestra tierra, en Extremadura, que somos la región con mayor número de embalses de toda la Unión Europea, con mayor agua almacenada, la solución es siempre construir más embalses, ¿no? O sea, esa receta de seguir utilizando el hormigón y no entender lo que nos está diciendo la naturaleza, ¿no? Y ahora con la Dana nos está pasando lo mismo. Lo que yo escucho es que hay que seguir profundizando en construir más presas y bueno, esas presas que dan una falsa sensación de seguridad y seguir construyendo y rehabilitando las zonas que han sido arrasadas. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es tu opinión sobre cuál sería el proceso de recuperación para realmente afrontar que esto no es nada más que el inicio. Lo que ha sufrido Valencia no es nada más a lo que nos vamos a seguir enfrentando y cada vez más periódicamente. Una vez más es un tema peliagudo, como pueda ser la energía nuclear. Son temas que nos ponen a prueba como sociedad porque tienen muchas dimensiones. Yo como científico he sufrido mucho, no solo el acoso, que agradezco el apoyo, sino también he sufrido mucho los debates de corto plazo, de miradas simples, donde se busca la polarización entre aquí están los ingenieros proponiendo encauzar y presas, y aquí están los ecologistas proponiendo vegetación. Eso es un debate estéril. Cuando bajamos a hablar, estamos mucho más de acuerdo de lo que pueda parecer. ¿Por qué? Porque en algunas zonas densamente pobladas igual no te queda más remedio ya que recurrir a soluciones, digamos, tecnológicas o infraestructuras que minimicen riesgos de una manera, digamos, ingenieril, medida. El asunto es que el cálculo de estructuras y los cálculos que se hacen están hechos para otro clima, para otras condiciones, y las condiciones están cambiando tan deprisa que ya hoy el 80% de los puertos en España no están preparados para el mar que hay hoy. Las presas requieren un mantenimiento que no tenemos tanto dinero ni tanta conciencia. Y mientras estaba ocurriendo el 29 de octubre, la alerta roja, y sorprendidos muchos de nosotros diciendo, pero ¿cómo puede Valencia seguir con vida normal con la amenaza que está habiendo? Había una presa en el río Mirajete, me parece que se llamaba, que estaba a punto de reventar porque no funcionaban los mecanismos tecnológicos de apertura. La tecnología es una herramienta. El uso sensato de esa herramienta es lo que está en manos de todos y todas. Y como digo, no hay nada mejor que aprovechar miles o millones de años de coevolución de los sistemas naturales con cambios en las riadas, cambios en las avenidas, para aprender de eso y decir, ¿no será que esto es lo más seguro? Que una llanura de inundación, lo suyo es que se pueda inundar y que no tenga mayores consecuencias. Y además tenemos ejemplos. Hay ejemplos en China, en Japón, en el Reino Unido. Ahora están haciendo ecosistemas esponja, que lo que hacen es que en la cabecera de los ríos, donde se puede formar ese caudal que luego es destructivo, los ecosistemas absorban el agua y la vayan soltando de a poco. Por ejemplo, y es una manera de aliarte con la naturaleza, acelerar un proceso natural, pero aliándote, no enfrentándote, no imponiendo a la naturaleza tu proyecto. No es que a mí me viene muy bien un polígono industrial en la llanura de inundación, porque como es planito, lo construyo mejor. Pues va a ser que no. Entonces, ¿qué hacer ahora? Pues ahora hay varios planes de acción.
el inmediato, por supuesto, socorrer a las víctimas y remediar el daño humano y social y económico y ambiental incluso. En el medio plazo, empezar a implicar a la ciudadanía. Yo creo que es clave. La ciudadanía no puede ser un agente pasivo. Cuando se muere, la ciudadanía se muere de la negligencia de un político o de lo que sea. ¿Qué hacían los trabajadores de Ford o de Mercadona trabajando a las 4 de la tarde? ¿Qué hacían ahí? Pero eso, el problema es civilizatorio, porque estaba la patronal o la empresa diciendo ir a trabajar. Estaban los políticos diciendo, por supuesto, los niños que no vayan al cole. ¿Por qué los niños cuando hay una emergencia no van al cole? Porque no tienen influencia en el Producto Interior Bruto. Si los niños no van, no importa. Pero si los trabajadores no van, amigo. Entonces los políticos también se lo piensan mucho, decir no, que no vayan a trabajar. Y luego los trabajadores y trabajadoras que aceptamos. Hay un derecho que aprendimos mucho el día 29 de octubre, que es que tenemos el derecho a no ir a trabajar si hay riesgo en nuestra integridad física. Y es un derecho adquirido que no usamos. Entonces, es un tema civilizatorio que compete a todos los actores de la sociedad. Y ojalá la Dana y cosas impresionantes que están por venir nos sirvan para hacer esa reflexión profunda. El libro se llama Recivilización, por eso hay cierta prisa y hay cierta profundidad de miras que tenemos que alcanzar. Y no basta con cortarle la cabeza a Amazon, que si es el responsable y se ve, pues que le corten la cabeza, pero si sale otro igual, no hemos ganado nada. Lo que la sociedad, el sector privado, los políticos tenemos que trabajar concertadamente ante las principales amenazas y estamos mirando a otro lado. No sé si te he contestado, más o menos. Ojalá que sí sirva, tenemos mucho camino por recorrer Ya. y necesitamos la comunicación y la colaboración de Exacto. muchos actores implicados. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos Gracias. en esta charla, por deleitarnos con tu conocimiento. Gracias. Gracias y esperamos que volver a verte por aquí, que continuar Claro que sí. viéndote por aquí.